María Victoria con una amplia experiencia en puestos de responsabilidad, de tipo técnico, de tipo político o politécnico, podríamos decir en algunos de los casos. Es una persona con experiencia. Nos viene desde el otro lado del océano, desde la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo quiero plantearle primero, para no entrar de lleno en el tema de la gestión cultural y de las políticas culturales, algo más de la tierra, ¿no? Un poco más del terruño. Mi idea era que nos explicara así, en dos palabras, o cuatro si fuera preciso, un poquito más, porque claro, nosotros tenemos una visión desde acá de lo que es Argentina, lo que es Buenos Aires, y entonces yo quería plantearle que más allá de lo que quizás muchos conocemos, más allá de Borges, del tango, más allá del peronismo, pues que nos dijeras un poquito qué es Buenos Aires, qué es la ciudad de Buenos Aires, qué significa. Bueno, primero, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, gracias Luis, a la vicerrectora, Salvador también por esta acogida, y realmente esto que dice Luis de familia extendida, de aquel lado y de este lado se siente y se agradece. Es como llegar a una ciudad en la que nunca había estado, pero sentirme como en casa y muy mimada y bien tratada por todos, hasta el señor que me vendió el agua mineral en el kiosco enfrente del hotel. Así que ahí va algo de lo que recién hablábamos, que tenemos en nuestro ADN. Tenemos patrones en común que tenemos que saber disfrutar, pero también tenemos que saber utilizar adecuadamente. Buenos Aires, más allá de Borges, el tango, el peronismo, queda poco, queda poco para describir. Me parece que requiere hacer un poquito de historia. La ciudad de Buenos Aires fue la puerta trasera del virreinato del Río de la Plata. A nosotros nos enseñaron en la escuela todo lo contrario, o sea que decodificar y dar vuelta la realidad y saber dónde uno está parado es esencial. Crecimos creyendo que Buenos Aires era la puerta de entrada a un gran imperio, a una zona bendecida por Dios, de tierras fértiles y de enorme riqueza. Un poco en forma ácida lo estoy comentando, pero lo que muy pocas veces tenemos en cuenta es que todo eso puede ser cierto. Lo que hay que hacer es trabajarlo, no sentarse a ver qué viene de allí. Bueno, como les decía, puerta trasera de la colonia española, en el fin del mundo. En el fin del mundo, este es un dato que hasta el día de hoy tenemos que tener en cuenta, más allá de las comunicaciones. No vamos camino a ningún lado cuando vamos a Buenos Aires. Llegamos a Buenos Aires porque queremos ir a Buenos Aires. No hay mucho más después. Con lo cual, después de la colonia, de las guerras de independencia, comienza todo un proceso de organización nacional, así se lo conoce, entre 1850 y 1880, periodo en el que surge una generación de hombres que imaginaron, soñaron, pensaron, diseñaron y pusieron en marcha, o comenzaron a poner en marcha, la organización de una nación y la organización de un Estado. En esa época, a partir de 1853, que se dicta la Constitución Nacional, se escriben los códigos, el Código Civil, el Código Penal, se crea la escuela pública,
el sistema público de hospitales, los ferrocarriles empiezan a instalarse en Argentina y bordan todo el territorio de la Argentina, se conjuga con un dato, con un elemento vital, esencial, que es la inmigración masiva. La inmigración masiva en la Argentina europea llega a partir de los años 80 del siglo XIX. Con lo cual, las ideas de la generación del 80, las ideas de progreso, muy típicas a su vez de la época, conjugadas con la inmigración masiva, esto es, con gente que se desplazaba por problemas religiosos, políticos, por guerras, por hambre, por pobreza, y que buscaban esa tierra prometida, ese lugar donde poder establecerse y empezar de nuevo. Y allí estaba Buenos Aires, a donde llegaban todos estos inmigrantes, de ahí el tango, y era la primera ciudad que recibía a españoles, italianos, turcos, polacos, rusos, húngaros, austríacos, que son hasta los años de 1970 del siglo XX, son quienes ayudaron a amalgamar algo que somos los argentinos. A cualquier persona de América Latina, uno a un peruano le dice, bueno, ¿de dónde descienden los peruanos? Del imperio incaico, después, o a los mexicanos y los aztecas, los mayas. Bueno, cuando a los argentinos, un poco en chiste, un poco en serio, nos preguntan, bueno, ¿ustedes de dónde descienden? Los argentinos descendemos de los barcos. Esto es lo que contestamos, porque somos producto de esa inmigración que nos marca y nos selló para toda la vida. Yo misma soy un ejemplo, mi mamá es rusa, el 50% de mi sangre es rusa, pero mi papá es hijo de andaluces, Alcaraz, y de ingleses. Así que somos todos como una mezcla muy, muy interesante que nos hace ricos. En 1916 se votó por primera vez en la Argentina. 1916 se vota por primera vez un gobierno elegido por el voto popular, que por supuesto no votaban las mujeres. Pero a partir de 1930 empiezan a alternarse golpes de Estado con gobiernos democráticos débiles, y todo esto a su vez atravesado entre el 45 y el 55 por el peronismo, con lo cual ustedes van viendo cómo empiezan a haber cada vez actores que participan y que van conformando esto que somos los argentinos. En el 83, en 1983, se recupera la democracia. Desde ahí comienza a darse vuelta la hoja de este libro de la historia, y empiezan a pasar algunas otras cosas. Ya es casi imposible imaginar un golpe de Estado en la Argentina, pero nos pasan otras cosas, como las crisis políticas siguen existiendo y las económicas, y que también nos van moldeando. La última, la más fuerte para nosotros, fue en el 2001, que es una crisis político-económica que rompe el bipartidismo de peronistas y radicales, que son los dos grandes históricos partidos políticos de la Argentina. Comienza una gran crisis política, empieza a hablarse de la vieja política y que tiene que surgir una nueva política, hay unos nuevos modos de representación, y ahí surge
un grupo de gente que nunca había hecho política, pero que estaba preocupada e interesada por el bien común y por el futuro de la República, que en primera instancia ganan las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, me refiero a Mauricio Macri y el PRO, y que en el 2015 gana la presidencia de la Nación. En el medio, entre el 2001 y el 2015, bueno, una variante local de populismo nacionalista que también se ve en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, donde combinan ahora, a partir de ahora, combinan como dos modos de concebir a la política y a la cultura también, un modo populista, un tanto autoritario, y otro modo, otra corriente, otro idioma vinculado a una representación democrática, plural, diversa, que es ese el camino el que nos permite entablar fecundos y fuertes diálogos, por ejemplo, con España y con el resto del mundo. Bueno, Buenos Aires, en definitiva, es, como decíamos, la puerta de entrada, pero también es la puerta de salida de mucha gente que, muy desilusionada en el 2001 o en las épocas de dictadura, ha elegido irse. Es la caja de resonancia de lo que sucede en el resto del país. Es la capital de la Argentina, pero también es una ciudad autónoma, es una ciudad-estado que tiene vida propia y que elige sus autoridades desde que reformó la Constitución en el año 94. La cultura para los porteños, así nos llamamos, es parte estructural de nuestras vidas. No concebimos o no conciben, porque en realidad no soy porteña, nací en la provincia de Buenos Aires, a la vida sin cultura. Fue también durante los momentos duros la balsa que nos mantenía a flote como personas individuales y colectivas. Solamente algunos números: en Buenos Aires hay más de entre 280 y 300 teatros, hay 460 librerías, hay más de 3.000 restaurantes. Nos gusta comer mucho y eso, digamos, todo se hereda, o sea que podemos ir viendo de dónde venimos también. Más de 1.000 espacios verdes tiene la ciudad de Buenos Aires. En los momentos complicados, yo cuento algunas anécdotas que me ha tocado ver como gestora cultural, justamente en la crisis del 2001, que había manifestaciones en las calles con gente muy enojada. A nosotros en el Ministerio de Cultura de la ciudad nos tocaba en febrero del 2002, o sea que a 2 meses de estallar la crisis, organizar un festival de tango, y casualmente ese año habíamos decidido hacerlo en los parques públicos, que los parques públicos estaban ocupados por asambleas populares y por manifestaciones continuamente, y no nos parecía una buena idea pedirle a la gente que se corra para armarles un escenario que era para ellos también. Así que reformateamos el festival, muy asustados, muy preocupados, porque la gente estaba muy enojada, gritaba que se vayan todos y que no quede ni uno solo. Nosotros éramos parte del Estado, del gobierno municipal, pero bueno, finalmente del gobierno de ese momento, y lo que pasó fue mágico. La gente venía de las manifestaciones con sus banderas, con sus cacerolas,
pasaba por la puerta del parque donde habíamos organizado la inauguración del festival, guardaban las cacerolas, enrollaban las banderas, vinieron al festival, disfrutaron, cantaron, después volvieron a salir y siguieron su marcha hacia sus casas. Hay muchos ejemplos vinculados a que los argentinos en general, los porteños en particular, cuidamos a las instituciones culturales como propias, trascienden al gobierno de turno, son de todos. Entonces es una muy buena, a su vez, herramienta de integración social y cultural. ¿Cómo somos los porteños? Bueno, cómo es la ciudad de Buenos Aires, es diversa, es cosmopolita, somos melancólicos, de allí el tango, somos apasionados, somos irreverentes, muchas veces desobedientes, no nos es fácil aceptar reglas de juego, creativos, desconfiados. Bueno, y allí vamos tratando de crecer y tratando de un país que está terminando su etapa de adolescencia, entrando a la vida de adulto, muchos de nosotros tratando de serenar, de encontrar puntos de encuentro, de diálogo, de construcción colectiva, y para eso creemos que la cultura es una enorme, preciosa, también herramienta de transformación social. Así que bueno, esos somos los porteños, más allá de Borges, el tango y el peronismo. Bueno, que Borges y el tango no están mal, el peronismo ya veremos. Eso es otra charla. Es otra charla aparte. Vale, Victoria, Buenos Aires da una sensación primero de ciudad muy europea, ¿no? Hay calles que a uno le parece estar en Madrid o en París, en calles europeas, pero lo que más sorprende son las magnitudes, ¿no? La avenida 9 de Julio es una avenida anchísima que tiene como 10 carriles para allá, 10 carriles para acá, un parque en medio, con un monolito inmenso allá en el centro, luego vas por allá, ves una imagen de Eva Perón enorme, y luego en las calles, Puerto Madero también. Las magnitudes de Argentina son muy grandes de eso. Y tú gestionabas un centro cultural, que aquí llamamos polivalente, de proximidad, sí, que era el Centro San Martín, que en lo que yo he leído tenía 30.000 metros cuadrados, que para hacernos una idea, he buscado, esos son 6 estadios de fútbol. Toda la superficie, con una torre de 12 pisos hacia arriba, con 3 o 4 pisos, 5 subsuelos hacia abajo, con muchísimo personal, haciendo actividades de todo, y yo pensaba, digo, el vértigo que yo sentiría si a mí me soltaran allí y me dijeran, gestiona esto. ¿Cómo se lleva eso? ¿Qué hace uno? ¿Qué fórmula hay? Bueno, el impacto siempre llega, pero bueno, nosotros hemos crecido con esas magnitudes y esas extensiones enormes de todo. Buenos Aires es una ciudad de 202 kilómetros cuadrados, en los cuales viven 3 millones de personas que duermen a la noche, y otros 3 millones de personas entran a trabajar o a estudiar durante el día. Pero está rodeada por un cordón muy, muy populoso de entre 9 y 10 millones de personas más, que utilizan muchos de los servicios de Buenos Aires. Con lo cual, los volúmenes y las cantidades de personas que circulan por Buenos Aires son grandes comparativamente. ¿Cómo se gestiona? Y se gestiona con una mezcla de distintas y raras habilidades que uno tiene que tener. Bueno, formación, oficio. Esto es nada más ni nada menos que saber qué es lo que uno quiere y hacia dónde quiere llevar esa institución, con una cabeza lo más abierta
posible en referencia a lo que hay, a lo que viene dado, pero también a lo nuevo, un buen equipo de conducción y un gran espíritu de aventura. Un gran espíritu de aventura porque realmente es impactante el tamaño y las dimensiones de muchas de las instituciones. Y por seleccionar un poco, ¿cuál sería de ese periodo, de los dos periodos en que tú estás, dos periodos en el San Martín, tu mejor recuerdo y también por aquello de las malas prácticas, el peor? Oh. Si apagan las cámaras tengo. Digamos, la mejor experiencia, lo que yo aprendí de la teoría a la práctica en el Centro Cultural San Martín fue una prototeoría que armé allá por comienzos de los 2000, que con muchos amigos de aquí de España lo he discutido, vinculada a la sustentabilidad institucional que necesitan las organizaciones culturales. ¿Qué quiere decir para mí sustentabilidad institucional? Que uno tiene que desarrollar con el mismo nivel de preocupación e intensidad y dedicarse con el mismo nivel de preocupación e intensidad a temas tan variados como la infraestructura o el mantenimiento del contenedor, de la infraestructura, pero también hay que ocuparse del público, pero también hay que ocuparse de los presupuestos, de la programación o los contenidos, de la capacitación, de los recursos humanos, de las cuestiones legales, de la administración. No hay una cosa más importante que la otra. La imagen para mí es cuando yo era chica en el circo, había un señor que movía platos y iba moviendo cada vez más platos sin que se fueran cayendo. Bueno, esa es la imagen. Tienen que ser 20, 10, 15 platos que son los ítems que hay que estar girándolos y que giren y que no se caigan. Sobre todo en el caso del Colón hubo directores generales y artísticos. En alguna época estaba concentrado en una sola cabeza la conducción general y la conducción artística del teatro, que por supuesto venían del campo artístico y que por supuesto su preocupación y su interés estaba puesto más en lo artístico que en el resto. Y yo siempre digo, uno puede armar la mejor exposición en un museo del mejor artista, pero si se corta la luz no hay exposición. Y si no hay agua en los baños, uno no puede hacer una actividad abierta al público. Entonces hay que ocuparse de absolutamente todo. Ese fue mi mejor aprendizaje. Terminé como escribiendo además inclusive hasta artículos sobre el tema. Una de las experiencias más enriquecedoras que me golpeó con esta realidad cuando llegué en la primera semana que llegué al Centro Cultural San Martín, me piden una reunión, que había una situación de crisis tremenda y que tenían que hablar conmigo y explicarme qué era lo que pasaba. Entonces, bueno, viene el jefe de mantenimiento y me habla que se rompieron las bombas de las napas freáticas. Yo dije, ¿en qué manual de gestión cultural tengo a las bombas de las napas freáticas? Resulta que el Centro Cultural San Martín está construido sobre dos riachos, dos napas, que las 24 horas tienen que ser desviadas con unas bombas. Se rompió una, después se rompió otra, después se rompió otra, y la cuarta, justo cuando llego yo, se rompe la última,
no había agua en el Centro Cultural San Martín y empezó a subir por los subsuelos, empezaron a inundarse. Así fue recibida en la primera semana, yo pensé que sucumbía, no, bueno, por supuesto que, bueno, fuimos a obras públicas, pedimos ayuda, pusieron unas bombas y con esto la anécdota se termina. Y yo había hecho cursos de especialización en gestión cultural y a mí nunca nadie me habló de preocuparme de temas como la infraestructura, de que las puertas cerraran, que los baños estuviesen en condiciones, y de esas cosas hay que ocuparse también. Pero tampoco nunca nadie en los cursos de especialización me había hablado de algunas cuestiones legales o de la necesidad de mantener una comunicación. Ustedes piensen que yo vengo de la generación de aquellos que nos formamos, digamos, con una carrera después de una carrera universitaria, leyendo mucho, mirando más y tomando algunos cursos de especialización aquí en España. Así es como nos formamos mi generación de gestores culturales en Latinoamérica. Una anécdota divertida que sobre ya casi el final de mi gestión o a mediados de la primera gestión en el Centro Cultural San Martín. Un día estoy trabajando en mi oficina, escucho las sirenas de los bomberos. Las sirenas es algo con lo que uno más o menos se acostumbra a vivir, si no es de la policía, son de las ambulancias o de los bomberos. Bueno, y la escuché cada vez más cerca, y escuché que se detuvo lo que yo calculaba era en el Centro Cultural San Martín. Así que bueno, llamé a seguridad abajo a ver qué era lo que sucedía. Me dice, nada, está todo muy bien. Que yo, desconfiando un poco, tomé el ascensor, bajé. Había 3 brutas autobombas, que bajaban y bajaban bomberos que entraban corriendo por todo el Centro Cultural San Martín, con que había un incendio en el 5º subsuelo. Bueno, yo rápidamente lo que hice fue darme vuelta y empezar la evacuación de los 12 pisos. Evacuamos rápidamente todo el edificio. Bajo a los subsuelos a ver qué sucedía, no me dejan pasar. Bueno, finalmente suben los bomberos, el jefe de bomberos furioso, enojado, era un tipo enorme, y además con todo ese casco y todo eso era más enorme todavía. Estaba enojadísimo. ¿Qué era lo que había sucedido? En el 5º subsuelo, los muchachos de mantenimiento estaban haciendo un asado. Un asado. Entonces, el Centro Cultural San Martín, alguien, un detector de humo, se activó, llamaron a los bomberos y se movilizó 3 autobombas, medio cuerpo de bomberos que está en la zona del Congreso, y habíamos causado un problema que teníamos que explicar. El tema, por suerte, viró cuando el jefe de bomberos vio mi reacción, que con una furia característica de una descendiente de rusos y capricorniana, bajé las escaleras a tratar de encontrar a esos muchachos que habían hecho el asado. El jefe de bomberos corría atrás mío, señora, pero no es para tanto, no se preocupe, no es para tanto, ya pasó, gracias a Dios no pasó nada, pues me los quería comer vivos. Bueno, esa es otra de las anécdotas divertidas que forman parte del anecdotario, pero que tampoco están en ningún manual de gestión cultural, y estas cosas de saber cómo lidiar hasta dónde, con buenas herramientas, con oficio, con formación, pero después con mucho sentido común y espíritu de aventura. Bueno, creo que vamos a tener que poner en el manual Atalaya un capítulo sobre dónde hacer los asados, sí, en los sitios convenientes de hacer asados y de no hacerlo, para que quede ya constancia de esa lección. Fue todo un aprendizaje para mí también. Me lo imagino. Me lo imagino. Mira, con esto lo que te quiero decir, ¿sí? Les quiero decir es que la formación
la formación de un gestor cultural es algo esencial, pero la experiencia es vital. Es vital. Sí, estamos de acuerdo. Mira, vamos a dar un pequeño salto de Argentina a Colombia, porque en tu currículum aparece que tú trabajaste en el Plan Estratégico Cultural de Medellín, que es el periodo 10-20 para ese plan estratégico, y me interesa porque, aparte de ver el tema de la importancia de la planificación cultural dentro de la gestión cultural, es una acción que se hace en una ciudad que está saliendo de sus peores momentos de violencia, del narcotráfico, y que trata de encarar el futuro y utiliza la cultura, lo que me parece, utiliza la cultura como una de las herramientas para construir un futuro mejor. ¿Qué elemento más positivo viste tú en ese proceso, que ya que lo conociste de primera mano, de este plan estratégico en Medellín? Bueno, me parece que lo más rico fue el mismo proceso en sí, que movilizó a toda la ciudad por sectores, por grupos de interés, y la Secretaría de Cultura de la ciudad armó durante más de un año reuniones donde cada uno de los habitantes y de los ciudadanos de Medellín podían sentirse integrados y que su voz era escuchada y tenida en cuenta. Eso sumado al gran despliegue de infraestructura cultural que se desarrolló en esos años. Los parques bibliotecas son un ejemplo y un modelo para toda Latinoamérica, que no son otra cosa que espacios de encuentro donde la gente puede ir a reconstruirse y a pasar momentos gratos. Inclusive había, por ejemplo, un parque biblioteca que era muy interesante al comienzo ver mujeres que no sabían leer y escribir y que tenían un sector con sillones, con revistas, y que se sentaban a mirar las fotos de las revistas. Entonces la pregunta fue, bueno, pero la función de la biblioteca en este caso también era un momento consigo mismos y con otras mujeres tranquilas, seguras, y pudiendo a partir de ahí charlando y tomando algunos cursos y algunos talleres. Así que ese espacio que en Medellín se supieron dar, por un lado con infraestructura y por otro lado con tiempo para poder charlar, para poder contar cada uno de dónde venía y a su vez qué era lo que quería aportar en esa construcción, a mí me parece que fue muy rico y además me parece muy útil para Medellín, que supo diseñar una estrategia a su medida. Digamos, no tomó modelos y los aplicó, o teorías y las aplicó directamente, sino que las supo recortar y darle la forma propia de Medellín. Fue una gran experiencia que durante un año y medio, cada 2 o 3 meses, yo viajaba durante una semana o 10 días y me permitió conocer muy a fondo la ciudad, y realmente lo agradezco la experiencia. Este tipo de experiencias de este plan de Medellín se enmarcan en estrategias de cultura y desarrollo humano, probablemente, que en los últimos 15, 20 años han estado muy en boga. Sí. Pero a veces me ha dado la sensación de que la estrategia de cultura y desarrollo, cultura y economía, eran en cierta medida una manera de tratar de justificar el gasto público en cultura. ¿Tú no has sentido esa sensación? Yo no sé si para justificar el gasto, pero sí me parece que a partir de los años 80, cuando
nos damos cuenta que hay que profesionalizar la cultura, que ya el voluntarismo y los artistas ayudándose entre sí no alcanzaba, no era suficiente, y que teníamos que ser tan profesionales como en todos los otros campos del desarrollo humano. Empezamos a tener como un comportamiento de vaivén hasta de pendular, y supongo que en algún momento encontraremos como un punto medio de pasar de un extremo al otro, de la necesidad de planificar minuto a minuto lo que sucede en una institución, a ser poco menos que contadores especializados en financiamiento para poder conducir una institución. Entonces, a mí me parece que son modas o son tendencias que digamos, tienen que ser herramientas que además nos ayuden a formarnos como buenos profesionales. No no tenemos que ahora tirar la planificación, que así vista como en aquella época es una ridiculez absoluta, no hay forma. Cada uno de nosotros hasta mentalmente traza una hoja de ruta. Eso es una planificación. Si la escribimos, la documentamos y la compartimos con otros, mucho mejor, es más transparente nuestra gestión. Pero tratar de calcular al día, al minuto, cada una de las acciones, en ciudades como Buenos Aires, yo rápidamente puedo demostrar que no es útil. Nosotros, cuando planificamos el año 2001, nunca tuvimos en cuenta la variable que en diciembre todo podía, o planificar el 2002, que en diciembre todo iba a estallar y que iba a haber una crisis política y económica, que lo que hicimos fue romper todo aquello que habíamos diseñado y empezamos de nuevo en pocos días, y de urgencia tuvimos que dar vuelta nuestras cabezas que iban para un lado y tuvimos que ir para otro. Esa es la habilidad que tiene que tener un gestor cultural, de sumar, no de reemplazar. Y me parece que estamos en un momento bisagra. Me parece que los gestores culturales hoy en día, para cómo está el mundo y nuestras ciudades y los países en los que vivimos, tenemos que replantearnos con qué herramientas trabajamos y cuáles y hasta dónde usamos cada una. Me parece que cuando empezamos a formarnos con la experiencia o en el campo académico, compramos o adquirimos o nos es entregada una caja de herramientas vacía. Abrimos esa tapa y empezamos a poner herramientas. Y casi como el ejemplo de la caja de primeros auxilios, uno va poniendo herramientas por sí. O la mochila cuando uno se va de campamento cuando era joven. Por sí. Necesito. Y bueno, y cuando llegas al día a día de la gestión, abres esa caja de herramientas y dices, bueno, a ver qué tengo, y con esto tengo que construir una gestión. Y me parece que hoy no tenemos que estar tan pendientes de aquella teoría o aquella mejor estrategia, sino de todas las que podemos usar. La planificación excesiva lo que generó o intentó generar fue una generación de tecnócratas que sabían poner en un casillero qué cosa había que hacer antes que otra cosa, pero que no podían enfrentarse a la realidad de la gestión, y eso no nos sirve, porque no nos sirven ni funcionarios políticos ni gestores culturales en general,
de escritorio. Lo que nosotros necesitamos son gestores culturales de campo que puedan llevar adelante la acción del día a día. Después están quienes puedan planificar las políticas culturales, que también necesariamente tienen que conocer el campo, porque si no hay como un divorcio entre lo que se supone o se desea que sean las políticas culturales y la realidad del día a día. María Victoria, otro aspecto de tu actividad profesional es haber representado a tu ciudad en varias redes de cooperación institucional de ámbito latinoamericano, como Mercociudades, la red de Centros de Cultura de América y Europa, Interlocal. Muchas veces cuando desde el ámbito local, de las ciudades, de las provincias, se plantea al poder político la necesidad de integrarse en redes, porque eso mejora la cooperación, mejora el trabajo y tal, hay una cierta reticencia o como que parece que uno lo que quiere es viajar a costa de la institución y no se dan cuenta de que el trabajo en red, sobre todo para local, tiene muchas ventajas. ¿Qué tipo de ventajas sobre todo has encontrado tú en esa experiencia de cooperación en red? Bueno, la primera y principal es una cuestión de justamente todo lo contrario, de economía. Las redes o la participación en redes de ciudades, de organizaciones o colaborativas en general, lo que permiten es estar en contacto con pares a los que les pasan cosas parecidas, donde hay una gran cantera de información y de buenas prácticas, formalizadas o no, que una o dos veces al año permiten el maravilloso momento de poder compartir con un programa, con un objetivo concreto, la experiencia de distintos profesionales de distintos lugares que se dedican a lo mismo. Este tipo de cooperación multilateral, como yo digo, justamente la gran ventaja que tiene es que es mucho más barato. Hace un par de días estuve en Barcelona compartiendo con distintos directores de teatros de España. Bueno, el honor de que el Teatro Colón haya sido aceptado como integrante de Ópera 21, que es la red de teatros de ópera de España. Y bueno, vivimos 24 horas juntos, con espacios de trabajo, pero también con espacios más sociales, que son tanto o más ricos que los otros, porque ahí es donde aparece el comentario: che, en tu teatro a vos te pasa tal cosa, porque a nosotros tenemos... ¿Cómo solucionaste...? Bueno, el intercambio de información, o escuchaste a aquel cantante, o viste la puesta tal, o conoces, o en determinado momento, inclusive en el Teatro Colón, nosotros pedimos ayuda a 2 o 3 teatros para solucionar unos problemas de agenda recién al comienzo, cuando yo asumí la dirección del Teatro Colón, y allí estuvo la palabra, el consejo, el dato, el contacto y la vinculación con la solución en horas. Y eso lo habíamos charlado en una reunión de OLA, que es la Ópera Latinoamérica, que preside el Teatro Colón en la ciudad de Buenos Aires, y que para la finalización del encuentro yo tenía solucionado los 2 problemas que me aquejaban en ese momento. Entonces, es una cuestión de economía. Es una cuestión de economía porque uno se encuentra con 20, con 50, con 100 colegas con los cuales convive, y la relación bilateral después se construye de otra manera. Es mucho más fácil que yo le mande un mail a Chus, porque no lo podés llamar por teléfono porque no tiene celular, pero vos le mandás un mail a Chus, necesito tal cosa. Bueno, hemos construido una vida todos juntos, o lo mismo con Luis o con tantos otros, o ahora con
con los colegas directores de los teatros. Y a mí me parece que esas redes invisibles lo único que producen es beneficio, lo único que producen es beneficio. Y entre otras muchas cosas porque también cuando uno hace ese viaje, además de estar en contacto, uno empieza a pensar continuamente ideas y repensar miradas que tiene sobre su propia institución, permitiéndote como tomar en perspectiva. Y eso es construcción, eso es crecimiento siempre. Claro, por supuesto que es difícil explicarle esto en términos políticos a los jefes que son los que aprueban el gasto, pero después cuando se ven los resultados, ahí todo el mundo entiende. En esta línea de las redes hay una red en la que tú eres has sido una de las fundadoras, creo, y de las personas importantes, que es Interlocal, la red de cultura iberoamericana, y que a mí me lleva a tener un recuerdo, a preguntarte por una persona que fue una de los motores de esa red. Una persona fue Eduard Miralles, que, como antes señalaba vicerrectora, fue desde su fundación, estuvo ligado al proyecto Periférica, y de una forma entregada y tal. Tú lo conociste mucho, Eduard. ¿Qué significó para ti, Eduard? En lo personal sabemos que fue un gran amigo, con muchos, pero en lo profesional y como gestora, como... Bueno, en lo profesional fue un pilar, y va a seguir siendo un pilar de referencia importantísimo. Y primero les cuento una anécdota divertida de Eduard. En el año 2000, yo no lo conocía tanto, si bien lo conocí en los años 90, pero digamos, no teníamos tanta confianza como después supimos construir. Estábamos armando, 99 era, estábamos armando, pensando en la posibilidad de crear una red de cooperación iberoamericana, que después terminó siendo Interlocal, que Buenos Aires parecía para la Diputación de Barcelona y para Barcelona en general, que quien estaba traccionando con fuerza motorizando esa idea. Dice, bueno, él estuvo en Buenos Aires con otro funcionario de la Diputación. A los meses viajo yo con otra técnica a Barcelona para terminar de delinear con el mandato de ponerlo en marcha, de hacer el primer encuentro en Buenos Aires, el aporte que Buenos Aires iba a hacer. Así que eran todas buenas noticias. Trabajamos todo el primer día muy bien. Al segundo día, a la mañana, yo llego a la reunión y los veo como un poquito serios. Dice, mira, María Victoria, yo quería, no sé si esto tiene algo que ver con vos, pero te quería mostrar que en un diario de Buenos Aires salió, y acá tengo el recorte, salió que el subsecretario de Cultura, o sea, mi jefe, el que me había mandado y encomendado todo esto, ya no es más el subsecretario de Cultura, que lo echaron. Bueno, fue como un baldazo de agua fría. Me dice, esto pone en riesgo nuestro proyecto. De ninguna manera, bajo ningún punto de vista. Yo no sabía ni lo que estaba pasando en Buenos Aires. De ninguna manera vamos a seguir. Esto trasciende el nombre de un funcionario, es una decisión de gobierno, cosa que así fue, pero durante todo el resto de nuestras vidas nos reímos y quedó en el anecdotario mi cara, que yo imaginaba que trataba de disimular, descrita por Eduard, que yo trataba de poner cara que todo seguía adelante, pero el shock que me había producido, que venía con un mandato del que me lo había dado, no estaba más. Así que fue una preciosa, enorme y bella anécdota que selló también cierta hasta amistad
cómplice de este tipo de situaciones que siempre suceden. Eduard es una referencia para los gestores de Latinoamérica, es un enorme profesional de memoria prodigiosa y brutal, que era solo preguntarle en qué año hicimos la reunión tal en tal lugar, y él se acordaba el día, el mes, el año, quiénes habían estado. Armábamos unos grandes debates, que sí estuvo este, sí estuvo, y sacaba unas libretitas que él anotaba que él tenía en cada viaje, cada tema, tenía unas libretitas de tapa negra donde iba anotando todo. Entonces sacaba su libretita y ahí estaba el documento, y tenía razón. Un profesional solidario, gregario, sabía juntar gente, sabía presentarnos. De hecho, Eduard es el que me presentó con Chus Cantero de Sevilla. Chus Cantero es el que me presentó a Luis Ben, y junto con Eduard Miralles y además con José Ramón Inza de Zaragoza. Bueno, así se va creando, fue creando Eduard esa red invisible de gestores culturales que nos movilizábamos por toda Latinoamérica, formando otros gestores, entrenando, transmitiendo experiencias, buenas prácticas, y también trabándonos en acalorados debates, pero acaloradísimos debates, que parecía que se venía el mundo abajo, que sabía con mucha habilidad combinar con los momentos gratos de ir a comer, de ir a tomar algo, de charlar de los hijos, de las familias, de nuestros amores y desamores. Supo construir un andamiaje que hoy nos queda y que tenemos que alimentar en el día a día para que no se venga abajo. Ahora y no más, porque si no termino llorando y no tengo planificado eso en el día de hoy. Vamos a evitarlo, cambiamos de tema para que no nos llores. Pasas de un centro polivalente, monstruoso como el San Martín, a uno súper especializado, también monstruoso de dimensiones, y súper especializado, que es un teatro de ópera y danza y ballet, que es el Colón. ¿Eso cómo se vive? ¿Qué hay que cambiar en la cabeza de un gestor para eso? No mucho. Esto es como la cocina de casa. Lo importante es que uno a la noche, al final del día, sirva algo para comer. Y después cómo uno lo construye, qué ingredientes tiene y qué es lo que le pone, es otra cuestión. La clave está en preguntarse qué es lo que uno quiere, para quién uno trabaja, cuál es el destinatario y cuáles son las mejores estrategias. Lo que vos decías del shock del Centro Cultural San Martín, a mí el shock me lo produjo realmente el Teatro Colón. Cuando el jefe de gobierno de la ciudad me ofreció la conducción del Teatro Colón, a mí me impactó, porque es algo que no se me había cruzado nunca por la cabeza como posibilidad. Y el desafío era muy grande. Y en pocas palabras, a mí me parece que el objetivo que me propuse fue tratar de romper prejuicios. Tratar de romper el prejuicio de que al Teatro Colón solamente puede acceder una élite, que al Teatro Colón solamente hay que tener mucho dinero, o hay que ser un conocedor profundo de determinado tipo de arte, o que hay que ir vestido de determinada manera, o hay que conocer las reglas de juego, porque si no quedas como
como descolocado si vas al Colón, que es como una especie de club de personas con mucho conocimiento sobre un tipo de arte. Con lo cual desplegué los mismos mecanismos que desplegué y estrategias en el Centro Cultural San Martín, solo que para llegar para tomar otro camino. Empezamos a trabajar listando tipos de público que tiene y que desearíamos que tenga el Teatro Colón. Entonces allí pusimos a los abonados, que son los fieles seguidores del Teatro Colón, a los que alguna vez fueron abonados y dejaron de serlo, a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, a los turistas, a las familias con niños, a los vecinos de Buenos Aires que ni siquiera tienen la idea de que pueden ir al Teatro Colón, a la gente que vive en el resto del país. Bueno, y fuimos diseñando microacciones para cada uno de esos potenciales o existentes públicos. Con lo cual el eje de la gestión está puesto básicamente en los nuevos públicos, pero sin olvidar aquello que yo les contaba de la sustentabilidad institucional. O sea que sí me preocupo, no hay napas freáticas, pero hay miles de ventanas, ascensores, pasillos, alfombras, baños, oficinas, etcétera, etcétera, que requieren también atención o un presupuesto muy importante, o la comunicación que tenemos que establecer con cada uno de esos grupos sociales. Con lo cual ya llevamos, digamos, un año, el primer año fue como de transición, y los dos siguientes años, el año 18, que acaba de terminar, es un año absolutamente de principio a fin diseñado por el equipo actual de gestión del teatro, en su modelo de gestión, en su conducción, en su contenido. Y los resultados han sido magníficos, maravillosos. El Colón se está viviendo en este momento como una gran fiesta de la ciudad de Buenos Aires, la alegría de tenerlo. Hemos hecho muchos experimentos de laboratorio con excelentes resultados. Por ejemplo, durante enero, que es nuestro verano y el Teatro Colón está cerrado, todo el personal se toma vacaciones todo junto en el mes de enero. Bueno, en ese mes hemos organizado una colonia de vacaciones para niños adentro del Teatro Colón. O sea que durante un mes hemos tenido a 200 niños jugando con un título de ópera y con un título de ballet, hacer la escenografía, aprenderse la historia, cómo se canta, las distintas voces, cómo está conformada una orquesta sinfónica, los roles del director de escena, el director musical, la utilería, fabricaron cosas, se caracterizaron, aprendieron maquillaje. Bueno, esos primeros 200 niños han conformado el Club de Chicos del Teatro Colón y son nuestros interlocutores con sus familias. Son los embajadores del Teatro Colón. Ahora se están anotando, los estamos invitando para que cada uno invite a su curso, a su grado de la escuela, a que venga gratis a hacer una visita guiada por el Teatro Colón, y así vamos con distintas acciones y beneficios. En el otro extremo hemos hecho una coproducción artística con Disney. Es la primera vez que en la región Disney hace una coproducción con otro. Fue una experiencia magnífica, maravillosa, que nos permitió llegar
a familias con un buen poder adquisitivo, pero que nunca habían entrado al Teatro Colón, porque no es cierto que solamente los que no tienen la plata para la entrada no van al Teatro Colón. Hay gente que también que tiene la posibilidad de comprar una entrada al Teatro Colón y que tampoco va. Entonces también vamos por ellos, también vamos a invitarlos y a convocarlos. Con lo cual, bueno, ese despliegue de herramientas y esa preocupación por la sustentabilidad de la institución, el Teatro Colón, por ejemplo, para hablar de la sustentabilidad, no tenía un depósito para guardar escenografía. No tenía. Esto quería decir que cada vez que se terminaba una ópera, que en general cuando yo llegué tenía 4 o 5 presentaciones, cada título se desguazaba, se tiraba. Entonces hemos ya revertido este nefasto proceso. Tenemos un galpón en la zona de la Boca, que es el primero de un gran proyecto de sacar carga de fuego y algunas áreas del Teatro Colón que van a estar en la zona de la Boca, que van a poder ser recorridas por los vecinos y por los turistas, que vean cómo guardamos nuestras cosas o cómo se produce o cómo se fabrica. Bueno, no solamente hemos detenido esa pérdida de tiempo, de dinero y de arte, sino que nos permite reponer cada 3, 4 años ese título que se guarda, con lo cual se hace un ahorro, y en el mientras tanto lo que estamos creando es una nueva unidad de negocios en el Teatro Colón de alquiler de escenografía y vestuarios a otros teatros, que eso nos permite además generar algunos ingresos. Bueno, de esto hablo cuando hablamos de sustentabilidad, o no pudieron o no se les ocurrió. Bueno, un director de una institución especializado en gestión cultural tiene la obligación de mirar, de ir haciendo como un recorrido por los distintos frentes que tiene que atender y gestionar y avanzar. Bueno, de allí, a su vez, la necesidad de vincular al Teatro Colón con otros teatros europeos. Siempre explico que el Teatro Colón es un teatro a la europea, con reglas de juego a la europea, con un sistema, es un teatro fábrica, produce todo lo que se ve arriba del escenario como a la vieja usanza europea, pero en el fin del mundo, en Latinoamérica. Con lo cual, el esfuerzo por llevar adelante y mantener viva la llama esencial del Teatro Colón nos hace tener que esforzarnos por estar cerca de los teatros europeos que se dedican a lo mismo. Nuestros primos lejanos, pero cercanos en algún sentido, el modelo que siguió el Teatro Colón es la Scala de Milán. Pero la Ópera de París, el Bolshoi de Moscú, el Real de Madrid, el Liceu de Barcelona, etcétera, 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 son los modelos que nosotros queremos y tenemos que seguir. Entonces tenemos que venir, no alcanza con los mails, no alcanza con el teléfono, no alcanzan con los videos, no alcanza con los WhatsApp ni Google. Hay que venir, tenemos que recorrerlos, tenemos que caminarlos, tenemos que conocerlos, tenemos que conocer a sus directores, tenemos que trabajar y entablar diálogo con sus directores escenotécnicos, con sus programadores. Vemos hasta los folletos, cómo se hace el anuario, no porque no sepamos cómo hacerlo, pero si nuestro estándar es un estándar europeo, bueno, tenemos que correr el doble para llegar al mismo punto de partida que los teatros de aquí de Europa. Y eso no se puede hacer de ninguna otra manera que no sea en red.
No se puede hacer de ninguna otra manera, porque además el tiempo es finito y los presupuestos también. Mira, buscando cosas sobre el Teatro Colón en internet, me encuentro una carta que te dirigen el presidente y el secretario de la Academia Nacional de las Bellas Artes de Argentina, que muy curiosa, en la cual con suaves maneras menos recriminan que en la programación del teatro, de 53 obras que se ofrecen en la temporada, solo 3 corresponden a autores nacionales argentinos, ¿no? Sí. Y hay una preocupación que, bueno, que comparten muchas academias nacionales o reales academias, siempre esa preocupación. Y a mí me lleva a meditar esto por donde quiero compartir contigo la reflexión, que quizás la tendencia ahora ya no, de estas academias no debería ser tanto preocuparse por lo nacional, que bien está, sino como otros movimientos que están surgiendo, como en Francia el Mouvement Chef y clásicas y modernas en España, que están tratando de que hasta las grandes instituciones culturales del tipo grandes teatros, etcétera, visibilicen más el papel de la mujer. Que han sido estas instituciones tradicionalmente de cultura machista, pero que se visibilice que también existen mujeres creadoras, también existen mujeres intérpretes, etcétera. ¿Hay algún tipo de iniciativa similar allí en Argentina en concreto, en torno al Colón, que tú veas que haya interés por visibilizar más a la mujer como creadora? Sí, pero más de hecho que movimiento. No hay un movimiento organizado, vinculado a que mujeres intérpretes o directoras de orquesta o directoras de escena tengan un rol más activo, sino el interés y la preocupación de los propios directores de los teatros de generarlo. O sea que no surgió, al menos todavía como demanda, pero sí como preocupación, y allí vamos. Pero también yo lo que quiero compartir con ustedes, que volviendo a lo que decíamos antes del Teatro Colón, que estamos a 10.000 kilómetros de aquí, y esto también es como una decisión de política, de política cultural, de gestión, justamente el tener a 10.000 kilómetros el teatro más parecido al Teatro Colón, el que está más cerca, nos obliga a que, a diferencia, por ejemplo, de Europa, que puede haber cierta especialización en la programación o hacer foco más en lo contemporáneo, más en los autores nacionales, más en alguna cosa, nosotros nos sentimos como obligados a mostrar un poco de todo. Un poco de todo porque no hay cerca donde ir a complementar el resto si a uno le interesa. Entonces, autores argentinos tienen que convivir con los clásicos, tienen que convivir con los contemporáneos europeos, tienen que convivir con algún título o algún autor latinoamericano. Entonces, bueno, esto nos hace mostrar un poquito de todo. Y con respecto a la mujer, bueno, como te digo, por supuesto, y esto lo digo como mujer, primero está el talento. No voy a programar nunca o no vamos a incluir en algún programa una mujer por el hecho de ser mujer. Eso en sí, a mí me parece, no es un valor. Pero sí es importantísimo que la voz de la mujer, la creatividad de la mujer esté presente en absolutamente todas las esferas de la vida, incluida la conducción de un teatro de ópera como el Teatro Colón, que por primera vez tiene una directora mujer en 110 años. Así que ahí yo me siento también como muy comprometida y obligada a mirar que las mujeres tengan el lugar
correcto, adecuado y que estén presentes también en la gestión cultural en términos generales y en el arte también, obvio. Bueno, no olvidemos que estamos en la presentación de una revista y es casi obligado que nos des un poquito tu opinión, tu parecer sobre la revista Periférica, y si tienes noticias de cómo es recibida allá en América Latina en general y en Argentina en concreto. Bueno, Periférica es para Latinoamérica y para Argentina, y para mí personalmente es una referencia insoslayable, importantísima. No hay mucha circulación de información por Latinoamérica, con lo cual a la hora de consultar en español hay muy poco para acceder. Entonces el lugar de Periférica es fundamental en ese sano equilibrio entre el pensar y el hacer, que me parece que, y además lo estábamos charlando hace un rato, es algo que de ninguna manera tiene que perder la revista, porque es su gran valor tener la capacidad de encontrar notas, artículos que tengan que ver con la reflexión y algunos otros que tienen que ver con la acción, con la gestión o con casos puntuales y concretos. Tanto Latinoamérica, bueno, hay muchos países que la formación académica es importante. El 50% de la formación académica en gestión cultural en Latinoamérica se concentra entre México y Argentina. El otro 50% Colombia, Chile y alguien más, pero también, dicho sea de paso, el 80% de la formación es presencial en Latinoamérica. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Solo el 20% se hace a distancia, con lo cual la revista en su versión papel o en su versión digital es muy importante para los profesionales, para mantenernos al día, pero también cada vez más para los estudiantes en Latinoamérica, que la van utilizando como referencia, que junto con Atalaya hacen un buen tándem de consulta. Realmente, y además es una obra de arte precioso, el diseño y el contenido valiosísimo. Pesa 1 kilo, así que me llevo 1 kilo más en la valija. Así que realmente se celebra y se agradece el esfuerzo que hacen tantos profesionales. Aquí en la Universidad de Cádiz, que alberga, protege, cría y gestiona esta revista. Realmente felicitaciones y muchas gracias. No dejen de hacerla. Bueno, estamos llegando ya al final, ya una última pregunta, más una pregunta importante, una pregunta que exige mucha sinceridad por tu parte y que te tienes que pringar, ¿no? Una pregunta que no puedes eludir. ¿Boca Juniors o River Plate? Ninguno de los dos. Soy de San Lorenzo de Almagro. Azul y rojo. El cura Lorenzo Massa, a principios del siglo XX, les dio una pelota a unos chicos pobres y dio origen al Club San Lorenzo de Almagro, que es el club de mi marido, de mis hijos, y que yo acompaño con mucha hidalguía. Tengo mi camiseta que dice atrás María Victoria, que me regaló inclusive el presidente del club cuando descubrió, viniendo al Colón, que la directora del Colón
Era de San Lorenzo, quedó como un director de un teatro de ópera puede ser fan de un equipo de fútbol. Le digo, somos seres humanos en el fondo también. Así que San Lorenzo de Almagro, ni Boca ni River. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecerte personalmente y sobre todo tu participación, haber estado con nosotros, estas reflexiones que hemos compartido y nada, que vuelvas pronto por aquí, ya que conoces la ciudad. En cuanto me inviten vuelvo porque me enamoré de esta ciudad. Y además encontré que en la catedral hay unas obras que pintó un señor llamado Salvador Alcaraz, que debe haber sido pariente mío, obviamente, así que tengo que volver. Muchas gracias, María Victoria. Gracias a vosotros.